Hola, buenos días. El INE acaba de sacar los últimos datos sobre sueldos públicos y privados y resulta que el sueldo medio de los funcionarios es de 2.800 euros al mes y el sueldo medio en la empresa privada es de 1.900 euros al mes, en ambos casos antes de impuestos. Este dato es muy grave porque no tiene sentido que los funcionarios de un país ganen más que las personas que trabajan en la empresa privada de ese país, y así no puede funcionar bien ningún país. Así que lo primero que se suele pensar al ver este dato es que hay que bajar el sueldo de los funcionarios para equilibrar la situación, pero eso sería un error muy grave que empeoraría la situación de todo el mundo, tanto los funcionarios como los no funcionarios. ¿Por qué? Porque bajar el sueldo a los funcionarios empobrecería a toda la población, funcionarios y empleados de empresas privadas, y además mantendría el problema real que es la corrupción de los políticos. Os cuento primero una anécdota que creo que es muy significativa de lo que ha pasado en España desde hace décadas. Cuando yo era pequeño recuerdo que algún ingeniero o arquitecto conocido de la familia, al llegar a los 50 y pico o 60 años, se metían a funcionarios. Y a todo el mundo le extrañaba mucho porque como funcionarios pasaban a ganar la tercera o la cuarta parte de lo que estaban ganando en la empresa privada. Y eso es una diferencia enorme, lógicamente. Llevado a las cifras que acabamos de ver, es como si alguien ahora estuviese ganando 11.000 euros en la empresa privada y se mete de funcionario para ganar los 2.800 euros al mes que hemos visto antes. Una bajada de sueldo de 11.000 euros al mes a menos de 3.000 es mucho bajar el sueldo, y por eso extraña mucho que alguien haga eso voluntariamente. Pero la respuesta de estas personas es que ya llevaban muchos años ganando un sueldo muy bueno, se habían creado un patrimonio importante y pasando a ser funcionarios iban a vivir tranquilos lo que les quedase de vida hasta la jubilación, aunque esos años ganasen mucho menos dinero. Estos no eran los mejores ingenieros de España, sino ingenieros normales que habían tenido una carrera laboral media. Así que no creéis que ganaban el equivalente a 11.000 euros al mes porque eran los presidentes de las principales constructoras de España, ni nada por el estilo. Lo más grave de todo esto es que los funcionarios no ganan ahora mucho más dinero del que ganaban hace unos años, sino que los funcionarios han perdido poder adquisitivo. Lo que pasa es que los empleados de las empresas privadas han perdido aún más poder adquisitivo. La corrupción de los políticos ha empobrecido a la sociedad de una forma criminal e intolerable. Y por eso tenemos que reaccionar ya. Tenemos que entender de verdad, todos ya, que para los políticos es vital tener enfrentada a la población con este tipo de cosas. Porque mientras los funcionarios y los no funcionarios se pelean, los políticos siguen enriqueciéndose a costa de los funcionarios y de los no funcionarios. Por eso tenemos que reducir el número de políticos al menos un 95% de forma inmediata y urgente, y conseguir un nuevo sistema que tenga estos 4 pilares: la separación de poderes, el sistema de capitalización para las pensiones, la liberalización del suelo y el fin de la pobreza impositiva. Os dejo por aquí 4 vídeos explicando cada uno de estos puntos. El primer paso para conseguir esto de verdad es creernos de verdad que se puede vivir muchísimo mejor de lo que vivimos y dejar de votar a golfos, vagos, inútiles y mentirosos, porque eso solo va a agravar estos problemas. Se puede no votar, votar nulo, votar a cosas como escaños en blancos, o lo que sea, antes que seguir votando a golfos, vagos, inútiles y mentirosos, que no quieran hacer esas cuatro cosas que os acabo de poner. Yo creo que no podemos aceptar que la corrupción de los políticos nos siga empobreciendo de esta forma, y que tenemos que reaccionar de forma rápida y efectiva para darle la vuelta a esta situación lo antes posible. Tanto los funcionarios como los no funcionarios podemos y tenemos que vivir muchísimo mejor de lo que vivimos y aumentar muchísimo nuestro poder adquisitivo. Y para eso tenemos que librarnos de toda la morralla humana que nos ha empobrecido, como acabamos de ver. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho, y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.